chicos, somos estudiantes de Medicina en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y hoy les vamos a hablar sobre la disposición general de los núcleos de los nervios craneales y otros del tronco encefálico. Los integrantes de este proyecto son Angie Briones, Milena Soria, Selena Cubi y Yulisa González. Aquí tenemos la tabla de contenido de los temas que vamos a tratar hoy. Empecemos. Vamos a hablar sobre los núcleos de los pares craneales. Por lo tanto, tenemos al núcleo olfatorio, que corresponde al nervio del primer par craneal. La modalidad de las fibras nerviosas de este núcleo son sensitivas especiales, es decir, aferentes. La función de este núcleo es la sensación de olfacción u olfato y se localiza en la cara inferior del bulbo olfativo. Tenemos al núcleo óptico que corresponde al nervio del segundo par craneal. La modalidad de las fibras nerviosas son sensitivas especiales. Su función es de transmitir la información visual desde la retina y se localiza en el preteptum, que también es conocido como la zona pretectal, es decir, es una región del mesencéfalo. Tenemos ahora los núcleos del nervio oculomotor, los cuales son núcleo oculomotor y el núcleo de Edinger-Wexford. Estos dos núcleos corresponden al nervio del tercer par craneal. La modalidad de las fibras nerviosas del núcleo oculomotor son motoras somáticas. Su función es la de inervación de los músculos elevador del párpado, recto superior, medial e inferior, y oblicuo inferior del ojo, y se localiza en el mesencéfalo a nivel del colículo superior. Ahora, la modalidad de las fibras nerviosas del núcleo de Edinger-Wexford son motoras viscerales, eferentes parasimpáticas, y su función es la de inervación parasimpática de los músculos constrictor de la pupila y ciliar. Estas se localizan en el núcleo del mesencéfalo dorsal a la porción anterior del complejo oculomotor. Ahora continuaremos con el núcleo del nervio troclear o patético, que corresponde al nervio del cuarto par craneal. La modalidad de las fibras nerviosas de este núcleo son motoras somáticas, eferentes. Su función es la de inervación del músculo oblicuo superior y se localiza en la parte baja del mesencéfalo. Por consiguiente, tenemos los núcleos del nervio trigémino, los cuales son el núcleo trigeminal espinal, el núcleo trigeminal pontino mesencefálico y el núcleo motor o masticatorio. Estos tres núcleos corresponden al nervio del quinto par craneal. El núcleo del nervio trigémino espinal o núcleo trigeminal espinal es una larga columna de células que se extiende desde el núcleo trigeminal pontino caudalmente en la médula espinal, donde se fusiona con la sustancia gris dorsal de la médula espinal. En cuanto a la modalidad, tenemos que estas fibras nerviosas de este núcleo son sensitivas generales. Su función hace referencia al dolor, temperatura, tacto simple. Tenemos todas las modalidades sensitivas generales del rostro y el cuero cabelludo anterior hasta el vértice de la cabeza, las conjuntivas, el bulbo del ojo, las membranas mucosas de los senos paranasales y las cavidades nasal y oral, incluidos la lengua y los dientes, parte de la cara externa de la membrana timpánica y de las meninges de las fosas craneales anterior y media. Tenemos en cuanto la localización que se extiende caudalmente desde el mesencéfalo en la médula espinal hasta el segundo segmento cervical, donde se continúa con el asta dorsal de la médula espinal. El siguiente núcleo es el trigeminal pontino mesencefálico, que consiste en un gran grupo de neuronas sensitivas secundarias localizadas en la protuberancia, cerca del punto de entrada del nervio. La modalidad de las fibras nerviosas de este núcleo son sensitivas, generalmente aferentes. La función de este núcleo tenemos en cuanto al tracto discriminativo, propiocepción, sentido de vibración.
La localización tenemos a lo largo del tronco del encéfalo, desde el sector inferior de los pedúnculos cerebrales hasta la parte inferior del bulbo, donde se continúa con la sustancia gelatinosa de Rolando. El siguiente núcleo es el motor o masticatorio, que la modalidad de las fibras nerviosas son motoras braquiales aferentes. Tenemos que este núcleo inerva los músculos de la masticación, es decir, maceteros temporales, músculos pterigoides medial y lateral, más músculos tensores del tímpano, tensores del velo del paladar, miloioideos y vientres anteriores de los músculos digástricos. Y este núcleo está situado en el tegmento de la protuberancia mediales a los núcleos trigeminales pontinos. A continuación, les hablaré sobre el núcleo del nervio abducen. Su nombre es motor ocular externo. Su modalidad de las fibras nerviosas será motora somática. Lo vamos a encontrar en el nervio del sexto par craneal. Su núcleo es denominado abducen y su función será la inervación del músculo recto lateral del ojo y va a estar localizado a nivel de la protuberancia. Ahora vamos a estudiar los núcleos del nervio facial. Estos núcleos se van a dividir en 4. A continuación vamos a ir conociendo cada uno de ellos. Entre ellos tenemos el núcleo espinal del nervio trigémino. Su nombre es facial. La modalidad de las fibras nerviosas son sensitivas aferentes. Lo encontramos en el nervio del séptimo par craneal. Tiene la función de transportar la sensibilidad de la piel de la concha auricular, un área pequeña de piel por detrás de la oreja, y posiblemente va a complementar al nervio mandibular, que transporta la sensibilidad de la pared del conducto auditivo externo y la superficie externa de la membrana timpánica. Se la encuentra localizada en el tronco encefálico en el borde inferior de la protuberancia. También tenemos al núcleo solitario. Su nombre es facial. La modalidad de las fibras nerviosas son sensitivas especiales aferentes. Lo encontramos en el nervio del séptimo par craneal y está localizada en el núcleo solitario. Este núcleo tiene la función de sensación de gusto de los 2/3 anteriores de la lengua y está localizada en la porción caudal del bulbo raquídeo. Luego tenemos el núcleo motor del séptimo nervio craneal. Su nombre es facial. La modalidad de las fibras nerviosas es motoras braquiales. Lo encontramos en el nervio del séptimo par craneal. Está localizada en el núcleo espinal del nervio trigémino y tiene la función de inervar los músculos de la expresión facial. Además, las fibras motoras branquiales inervan los músculos del estribo, estiloioideo y el vientre posterior del digástrico. También tenemos al núcleo salivar superior. Su nombre es facial. La modalidad de las fibras nerviosas son motoras viscerales eferentes parasimpáticas. Lo encontramos en el nervio del séptimo par craneal y está localizada en el núcleo salivar superior. Este núcleo tiene la función de estimulación de las glándulas lagrimales, submandibulares y sublinguales, así como la membrana mucosa de la nariz y los paladares duros y blancos. Este núcleo se localiza en la parte baja de la protuberancia. Bueno, a continuación estudiaremos sobre los núcleos del nervio vestíbulo coclear. Tenemos al núcleo vestibular. Su nombre es vestíbulo coclear. La modalidad de las fibras nerviosas son sensitivas especiales aferentes. Lo encontramos en el nervio del octavo par craneal y está localizada en el núcleo vestibular. Este núcleo tiene la función de equilibrio y se localiza en el piso del bulbo raquídeo a nivel de la unión bulbo protuberancial. Luego vamos a tener al núcleo coclear dorsal y ventral. Su nombre es vestíbulo coclear. La modalidad de las fibras nerviosas son sensitivas especiales aferentes. Lo encontramos en el nervio del octavo par craneal y está localizada en el núcleo coclear dorsal y ventral. Este núcleo tiene la función de audición
y se localiza en la unión de la protuberancia y el bulbo raquídeo y va a estar envuelto sobre el pedúnculo cerebeloso inferior. Muy bien, chicos. Ahora vamos a estudiar sobre el núcleo espinal del trigémino. Su nombre es glosofaringeo. La modalidad de las fibras nerviosas son sensitivas, generales, aferentes. Lo encontramos en el nervio del noveno par craneal y está localizada en el núcleo espinal del trigémino. Este núcleo tiene la función de proporcionar sensibilidad general del tercio posterior de la lengua, la amígdala, la piel del oído externo, la cara interna de la membrana timpánica y la laringe. Se localiza en la porción media de la protuberancia. Luego vamos a tener al núcleo del tracto solitario, porción intermedia. Su nombre es glosofaringeo. La modalidad de las fibras nerviosas son sensitivas, viscerales, aferentes. Lo encontramos en el nervio del noveno par craneal y está localizada en el núcleo del tracto solitario, porción intermedia. Este núcleo tiene la función de proporcionar sensibilidad subconsciente del cuerpo carotidio y del seno carotidio. Se encuentra rodeando por el núcleo del tracto solitario y desciende a los segmentos cervicales superiores de la médula espinal. Luego tenemos al núcleo del tracto solitario, porción intermedia rostral. Su nombre es glosofaringeo. La modalidad de las fibras nerviosas son sensitivas, viscerales, aferentes. Lo encontramos en el noveno par craneal y está localizado en el núcleo del tracto solitario, porción intermedia. Este núcleo tiene la función de proporcionar sensibilidad subconsciente del cuerpo carotidio y del seno carotidio. Se encuentra localizada en la porción caudal del bulbo raquídeo. También tenemos al núcleo ambiguo. Su nombre es glosofaringeo. La modalidad de las fibras nerviosas son motoras braquiales aferentes. Lo encontramos en el nervio del noveno par craneal y está localizada en el núcleo ambiguo. Este núcleo tiene la función de inervar los músculos estilofaringeo. Se encuentra localizada en la parte caudal del tronco del encéfalo. Ahora vamos a estudiar sobre el núcleo salivar inferior ambiguo. Su nombre es glosofaringeo. La modalidad de las fibras nerviosas son motoras, viscerales, aferentes, parasimpáticas. Lo encontramos en el nervio del noveno par craneal y está localizada en el núcleo salivar inferior ambiguo. Este núcleo tiene la función de estimular la glándula parótida para controlar los vasos sanguíneos en el cuerpo carotidio. En él se localiza cefálicamente en relación al núcleo dorsal del hipogloso. Ahora vamos a conocer un poco más sobre los núcleos del nervio vago. Hablaremos específicamente del núcleo del tracto espinal del trigémino. Su nombre es vago. La modalidad de las fibras nerviosas son sensitivas, generales, aferentes. Lo encontramos en el nervio del décimo par craneal y está localizado en el núcleo del tracto espinal del trigémino. Va a tener la función desde las meninges posteriores, la concha, la piel del dorso de la oreja y el conducto auditivo externo. Parte de la superficie externa de la membrana timpánica, la laringe y la faringe. Se encuentran localizados en la porción media de la protuberancia, en posición medial al núcleo sensitivo principal. A continuación vamos a tener el núcleo del tracto solitario. Su nombre es vago. La modalidad de las fibras nerviosas son sensitivas, generales, aferentes. Lo encontramos en el nervio del décimo par craneal y está localizada en el núcleo del tracto solitario. Va a tener la función desde la laringe, la tráquea, pero su porción caudal, el esófago y las vísceras torácicas y abdominales. Los receptores de estiramiento en las paredes del arco aórtico y los quimiorreceptores en los cuerpos aórticos adyacentes al arco. Se encuentra localizado adyacentemente al tacto y rodeándolo parcialmente. Muy bien. Ahora por acá tenemos al núcleo ambiguo. Su nombre es vago. La modalidad de las fibras nerviosas son motoras braquiales eferentes. Lo encontramos en el nervio del décimo par craneal y está localizado en el núcleo ambiguo.
Va a tener la función para los constrictores superiores, medio e inferior, el elevador del paladar, el salpingofaríngeo, el palatofaríngeo y un músculo de la lengua, el palatogloso, a través del plexo faríngeo y para los músculos cricotiroides e intrínsecos de la laringe. Se sitúan dorsalmente respecto del núcleo olivar inferior. A continuación vamos a tener al núcleo dorsal del nervio vago. Su nombre es vago. La modalidad de las fibras nerviosas son motoras, viscerales, eferentes, parasimpáticas. Lo encontramos en el nervio del 10º par craneal y está localizada en el núcleo motor dorsal del nervio vago ambiguo. Va a tener la función para el músculo liso y las glándulas de la faringe, la laringe y las vísceras torácicas y abdominales para el músculo cardíaco. Se localiza en la sustancia gris de los lados del conducto central. Ya casi para finalizar con los núcleos de los pares craneales, vamos a conocer un poco más sobre el núcleo del nervio accesorio e hipogloso. En este momento hablaremos específicamente del núcleo accesorio espinal. Su nombre es accesorio. La modalidad de las fibras nerviosas son motor braquial eferente. Lo encontramos en el nervio del 11º par craneal y está localizada en el núcleo accesorio espinal. Va a tener la función de inervar los músculos esternocleidomastoideos y trapecio. Se localiza en la pared lateral del tegmento de la mitad inferior del puente. Y por último, vamos a tener al núcleo hipogloso. Su nombre es hipogloso. La modalidad de las fibras nerviosas son motor somático eferente. Lo encontramos en el nervio del 12º par craneal y está localizada en el núcleo hipogloso. Va a tener la función de inervar 3 de los 4 músculos extrínsecos de la lengua. Y todos los músculos extrínsecos de la lengua los vamos a encontrar cerca de la línea media a lo largo de la mayor parte de la médula oblongada. Muy bien, ahora hablaremos sobre el origen real y el origen aparente. Primer par craneal. Su origen real serán las células olfatorias de la mucosa pituitaria. Origen aparente, la cara inferior del bulbo olfatorio por encima de la lámina cribosa. Segundo par craneal. El origen real serán los conos y bastones de la retina. Origen aparente, el quiasma óptico. Tercer par craneal. El origen real serán los pedúnculos cerebrales. El origen aparente por encima del surco protuberancial superior en la zona media. Cuarto par craneal. Origen real, núcleo troclear, cara posterior del mesencéfalo. Origen aparente, cara posterior del pedúnculo. Lo rodean de atrás hacia adelante. Quinto par craneal. Origen real, núcleo masticador en la protuberancia y núcleo sensitivo del trigémino. Origen aparente, protuberancia, cara lateral. Sexto par craneal. Origen real, núcleo de abducen en el interior de la protuberancia. Origen aparente por encima del surco bulbo protuberancial. Séptimo par craneal. Origen real. Núcleo motor en la protuberancia sensitivo en el ganglio geniculado vegetativo en el núcleo salival y lácrimo muconasal. Origen aparente. Surco bulbo protuberancial por encima de la fosita olivar. Octavo par craneal. Origen real, bulbo y protuberancia. Origen aparente, surco bulbo protuberancial a nivel medio. Noveno par craneal. Origen real, bulbo. Origen aparente, surco retroliviar. Décimo par craneal. Origen real, bulbo. Origen aparente, surco retroliviar. Onceavo par craneal. Origen real, núcleo vulvar y núcleo medular. Origen aparente, surco retrooliviar. Y por último tenemos al 12º par craneal, que el origen real será el núcleo del hipogloso y el origen aparente el surco preoliviar. Muy bien, las bibliografías que utilizamos son Neuroanatomía clínica de Waxman, Neuroanatomía clínica de Snell, el libro de nervios craneales y el sistema nervioso humano de Barr. Además, queremos darle un agradecimiento especial a nuestro tutor de este proyecto, el Dr. Giovanni Cañar Lascano. Y también recomendarles que nos sigan por nuestro canal de YouTube y activen la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subimos un video nuevo. Y no olviden de suscribirse. Muchas gracias.